la línea telefónica Juan Musiamione, analista financiero, director general de estrategias de Cibanco por Somoza Musi. Mi querido Juan, qué gusto saludarte. Bienvenido a Radio Red. Muy buenas tardes. Mi querido Jesús Martín, como siempre un placer, muy buenas tardes, ya una tarde linda, no sé si, supongo que ahí de tu cabina tienes una linda vista. Después del tormentón que cayó, bueno, hasta con granizo y todo, pues sí, se despejó la tarde y se ve algo interesante a esta hora, estimado Juan. Así es. Oye, preguntarte qué pasa con el peso, con nuestro peso que no, como que no responde, Juan. Sí, oye, fíjate que encontré muy interesante el poder platicar contigo y con tu auditorio. Pues que hemos estado siguiendo al peso y como tú sabes, pues nosotros estudiamos muy profundamente cuáles son las variables que lo afectan y cómo lo afectan, y también somos muy objetivos, o bueno, aquí no es muy o poco, somos objetivos, punto. Tratamos de ver qué es lo que está ocurriendo en el entorno financiero, tanto en México como en el mundo, y el porqué del comportamiento, en este caso del peso, o de la bolsa mexicana, o de algunas otras variables económicas y financieras. Hoy quisiera hablarte del tema peso, y yo te he venido comentando desde que me das oportunidad de formar parte de tu equipo y participar en tu espacio, que el peso, como todas las demás monedas, ha sido víctima del fortalecimiento del dólar, y que no es un tema del peso mexicano devaluándose únicamente frente al dólar norteamericano, y que este ha sido un fenómeno de todas las monedas perdiendo terreno contra el dólar. Hoy la más dramática y la más gráfica es la libra esterlina, después de que los señores británicos decidieron en su referéndum salir del Brexit. Hoy la moneda más devaluada pues es la libra esterlina, ¿no? Sobre todo en las últimas semanas a raíz de este resultado. Pero todas en mayor o menor medida se han venido devaluando. Aquí el tema que yo encuentro interesante compartirte es, así como veíamos a principio de año que el peso estaba muy correlacionado, sobre todo en la primera parte de enero, a lo que iba a ser la Reserva Federal. Acuérdate que cuando ellos hablan de vamos a subir las tasas de interés, y me refiero en Estados Unidos al Banco Central, mucho dinero que salió de Estados Unidos durante muchos años ha comenzado a regresarse, y hoy ya son cerca de 160,000 millones de pesos los que se han ido de extranjeros que invertían en México. Hijo. Y que... ¿Perdón? Sí, es que es una expresión de sorpresa. ¡Qué barbaridad! ¿160,000 millones? Sí, en lo que va del año, ¿no? Más lo que se salió el año pasado, más lo que se empezó a salir en el 2014. O sea, sí, la cifra debe de rebasar en su totalidad los 200,000 millones de dólares en los últimos 2 años, ¿no? Perdóname, de pesos, no de dólares. Son 200,000 millones de pesos, es correcto. Pero desde que empezó este discurso de que ellos iban a subir la tasa de interés, entonces veíamos que el peso básicamente estaba correlacionado o respondiendo fundamentalmente a eso. Como van a subir tasas de interés en Estados Unidos, pues el dinero que salió de Estados Unidos a diferentes países del mundo se está regresando. Y eso explicaba muy bien la devaluación de todas las monedas frente al dólar. Más adelante, entraditos en enero y febrero, la variable más sensible con la que se movía nuestro peso fue con el petróleo, Jesús Martín. Recordarás que hablamos largo y tendido tú y yo de cómo el petróleo pues iba en franca caída, y aunque ya no somos un país exportador de petróleo, somos un país que con una terrible estructura y defectuosa estructura fiscal, seguimos dependiendo mucho de la recaudación que aporta Pemex a través de la venta de petróleo mexicano al mundo, ¿no? Y cuando la mezcla mexicana bajó de $20, pues la cosa se puso muy mal, y estuvimos a punto de ver los 20 pesos por dólar en la cotización interbancaria. En la ventanilla bancaria incluso lo superó. Pero entonces dejó de ser el primer factor la tasa de interés y se convirtió en el primer factor los precios del petróleo, ¿no? Y bueno, más adelante viene un discurso de la Reserva Federal en el que te dice, ya no voy a subir las tasas de interés, y es muy probable que el año entero nos vayamos sin alzas de tasa de interés, porque ahora con el tema del Brexit ya no le quiero meter más ruido al mercado. Entonces ya prácticamente el mundo entero cree que la Fed no va a hacer nada. Entonces, por ahí ya no vienen presiones, digamos, importantes al peso mexicano. Es más, la tasa en Estados Unidos se ha vuelto a bajar a los niveles a los que estaba en el peor momento de la crisis del 2008 y 2009. El bono a 10 años hoy en Estados Unidos te paga el 1.37%, es ridículo. Pero esto es producto de que el mundo entero se está refugiando en bonos norteamericanos.
Y cuando algo está tan demandado, como en este caso los bonos norteamericanos, pues la tasa baja dramáticamente. Entonces ya no tiene el peso presión por el lado de las tasas de interés que van a subir pronto. Ya no tiene tanta presión porque la mezcla mexicana, si bien es cierto, está muy, muy barata, pero ya no está en los $20 que estaba en febrero y está más bien más cercana hacia los 40. Y por último, el Banco de México la semana pasada aumenta la tasa de interés, sorprende con un alza de 0.5 puntos porcentuales, y resulta, Jesús Martín, que ni eso logra apuntalar y fortalecer al peso, ¿no? O sea, ¿sigue siendo más atractiva una tasa baja en Estados Unidos que la alta en México, Juan? Sí, en lo que ellos han aumentado 0.25 en 2 años, nosotros hemos aumentado 1 punto completo, es decir, hemos aumentado 4 veces más la tasa de interés, y ni así lo hemos logrado. ¿A dónde quiero llegar y qué te quiero decir con este comentario? Yo creo que más bien lo que tenemos que hacer es empezarnos a preocupar por proyectar una mejor imagen de México al exterior y no tanto buscar retener flujos y buscar fortalecer al peso solamente a través de la tasa de interés. ¿Qué es urgente? Hacer verdaderamente la reforma estructural que teníamos que haber hecho hace mucho tiempo, y que es la reforma fiscal. Yo hoy vuelvo a subir el tema porque a mí, así como en su momento traté de ser muy objetivo y defender al peso y hablar contigo y decirte, Jesús Martín, se va a apreciar, se va a regresar, yo veo que lo que está pasando es un fenómeno global, es un fenómeno mundial, hoy sí empiezo a ver al peso que se empieza a despegar y a tener un peor desempeño que otras monedas. Y ahí es cuando ya me llama la atención, porque ahora sí estoy viendo un fenómeno en donde el peso ha perdido más valor que otras monedas que incluso en lo que va del año se han apreciado y el peso se sigue devaluando. Algo están viendo los extranjeros, y sí sabemos qué es, no es que no sepamos qué es, que no está gustando, ¿no? Y esta vulnerable y deficiente estructura fiscal, yo no criticaría tanto el nivel de deuda. México debe el 48% con respecto al Producto Interno Bruto, eso vale la deuda total de México, Jesús Martín. Si nosotros recaudáramos cercanos a niveles del 18 o 20%, es una deuda súper manejable, incluso es una deuda baja. El problema es que recaudamos solo el 13%. ¿A dónde quiero llegar con todo esto? Si queremos de verdad volver a ver al peso fuerte, y si queremos de verdad que nos volteen a ver y considerar seriamente para inversiones a plazo, recuperar esos 200,000 millones de pesos que se han ido, recuperar inversión extranjera directa, etcétera, 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 pero sobre todo sacar a millones y millones de mexicanos de la pobreza, tenemos que hacer la reforma fiscal, que ya sabemos cuál es, no necesitamos estudiarla, la receta ya la conocemos, y básicamente esa es: muchos pagando poco y no poquititos pagando muchísimo, ¿no? Entonces, pues yo sí te quería hacer el comentario porque te has dado un seguimiento muy objetivo y muy particular a esto del valor del peso. Y pues así como todos los días que hablábamos, yo te decía, no es que hoy es la tasa, no es que hoy es el petróleo, no es que hoy es el Brexit, etcétera, etcétera, hoy creo que hay un poco más de fondo en el valor del peso. No, definitivamente lo que está influyendo, Juan, no es una cuestión financiera de nuestro país o debilidades que podamos tener. Es un aspecto social y político el que está influyendo al peso. Muchos inversionistas no quieren venir porque tenemos una ciudad bloqueada, un sur de la República Mexicana que no puede ni siquiera sacar un evento turístico de relevancia como la Guelaguetza. Hay muchos empresarios que no invertirían, no traerían su dinero a un lugar que tal vez financieramente no es peligroso, pero socialmente sí le representaría algún temor, Juan. Por supuesto. Y hay que recordar que todas estas cosas pues son las que salen en las principales cadenas difusoras de noticias en Estados Unidos. Están viendo escenas de lo que están haciendo los maestros en Oaxaca, lo que están haciendo los maestros en Chiapas, los bloqueos y las constantes marchas aquí en la ciudad. Y pues sí, como bien dices, esa imagen es la que estamos proyectando. Súmale a eso que aunque las finanzas públicas, insisto, están relativamente sanas, pues hoy no contamos con la bendición de vender petróleo arriba de $100. Entonces el gasto de gobierno pues también se ha acotado muchísimo, hemos tenido que hacer fuertes recortes. Hoy lo único que medio nos ayuda, o más bien nos ayuda mucho, pues es el tener la frontera con la economía más fuerte del mundo, y hoy somos exportadores en un 90% de ese país, que mal que bien está creciendo y lo está haciendo bien. Si no fuera así, y con los precios del petróleo en donde están, de verdad la situación sería verdaderamente alarmante, ¿no? Entonces pues yo creo
que nunca es tarde para hacer esta reforma fiscal. Yo creo que si a esta administración le quedan todavía 2 años, yo no creo que, no soy analista político ni conozco mucho de la materia, Jesús Martín, pero yo creo que hoy apostarle, aunque sea impopular, a hacer ese cambio estructural, aunque sea pésimo el momento, aunque se va a dañar muchísimo más la popularidad de la administración pública federal, pasaría a la historia, créeme, como un momento verdaderamente histórico, como un gran estadista, porque sí necesitamos, sí urge esa transformación, porque actualmente esta composición y esta estructura fiscal del país no está siendo suficiente y no nos permite dar el paso para jugar en otra liga a nivel global. Mientras no lo hagamos, México no puede dar el siguiente paso si sigue recaudando solamente el 13% del Producto Interno Bruto. Es imposible. De pronóstico reservado, ¿a dónde puede llegar el tipo de cambio? Bajo este análisis que has hecho, Juan, arriesgadísimo, ¿no? Pronosticar un techo. Mira, yo sigo siendo, en materia de tipo de cambio, no obstante lo que te dije, sigo siendo de los que piensa que el peso encontrará un promedio y un valor de equilibrio en los 17.50, 17.70, en promedio, pasando por episodios de 19.50 y pasando por episodios de 17.20. Pero yo creo que vamos a estar en promedio sobre los 17.70. De hecho, no lo digo yo, lo dice también nuestra área de análisis. Nosotros tenemos un área muy robusta de análisis que no solo estudia esto que te estoy platicando, pero algunas otras variables como exportaciones, importaciones, las remesas que mandan los mexicanos que viven fuera y que trabajan en Estados Unidos, la inversión extranjera directa, que son los dólares que llegan a invertir y a quedarse para abrir plantas y dar fuentes de trabajo, fuentes de empleo, etcétera. Todas estas variables tomadas en cuenta sí ve nuestra área de análisis y bueno, yo coincido que pudiéramos o podríamos llegar a un promedio en ese orden. Cada que la Fed diga voy a subir la tasa o cada que se baje abruptamente los precios del petróleo, vamos a pasar por episodios de 19 saltos, ¿no? No quiero ser muy pesimista, pero si tuviéramos un escenario en el que la Fed sube tasas rápido y el petróleo vuelve a niveles de $20, pues sí podría irse a 22 o a 23, porque tampoco tenemos más indicadores para fortalecer la relación peso-dólar. Pero mi pronóstico andaría más bien cercano a los 18, Jesús Martín. Juan, danos por favor una página de internet, un Twitter, un teléfono donde el público entre en contacto con ustedes y conocer más de sus productos, de sus servicios, de sus soluciones financieras y bueno, más de esta serie de análisis, Juan Musi, por favor. Pues yo te agradezco mucho porque tú sabes que el compromiso contigo es colaborar, aportar contenido y tratar de explicarle a tu auditorio esto que estamos viviendo y bueno, pues te agradezco el que además me permitas hablar de esto que hacemos, que como tú bien conoces es manejar patrimonio. Lo hacemos a partir de 100,000 pesos, tenemos estrategias diversificadas que invierten en México y en el mundo, y bueno, quienes nos quieran contactar, quienes simplemente nos quieran hacer una pregunta, consultar alguna duda, encantados de la vida en @CI Somoza Murci, @CI Somoza Murci, todo junto, y quien quisiera programar una cita y profundizar esta información, nos pueden encontrar en el 1100 1586 aquí en el Distrito Federal con Alada 55, 1100 1586, Jesús Martín. Bien, Juan, muchísimas gracias por este tiempo para el auditorio de la red de Radio Red y cualquier cosa que pase inmediatamente consultamos. Fuerte abrazo, Juan. Como siempre, un placer, Jesús Martín, cuídate mucho y muchas gracias por igualmente. El espacio. Gracias, es el ingeniero Juan Musiamione, analista financiero, director general de estrategias de Cibanco por Somoza Musi. Llámele 1100 1586, 1100 1586.